Muy buenas, toca terminar el análisis al circuito de Interlagos y por supuesto lo vamos a hacer mirando la telemetría que nos da las pistas de por dónde deberían ir los reglajes, tanto para entender mejor la Fórmula 1 como para hacer vuestros reglajes en Sim Racing, como por supuesto para hacer previsiones de que quizá quién pueda ir mejor que quién aquí, porque al final es una manera de destacar las fortalezas o debilidades que se destacan en un circuito como este. Por lo tanto, como siempre, tenemos los 6 gráficos principales: velocidad, revoluciones aquí, marchas, acelerador, freno, giro de volante. Como siempre digo, tenéis estos datos como referencia, están sacados del simulador, depende de los reglajes que pongáis. Estos reglajes son los estándar para todos los circuitos y comparar los circuitos entre sí, todas esas cosas que decimos siempre, ¿vale? Entonces, aclarados asunto, empezamos con la carga aerodinámica. ¿Es un circuito de alta o de baja? Pues realmente es un circuito de alta carga aerodinámica, porque pensaría, ostras, yo estoy viendo aquí una recta muy grande, aquí un cachito de recta también, y luego aquí la recta de meta es larguísima, que sigue aquí, por supuesto. Un dato muy importante, por supuesto, fijaos que la meta está al final bastante cerquita de la primera curva, ¿vale? De la primera frenada, que es evidentemente cuando empieza a bajar la velocidad. Entonces pensaréis, bueno, ¿y por qué un circuito de alta carga aerodinámica si tenemos bastante recta? Porque realmente aquí, por ejemplo, sí es un tramo de recta, pero fijaos, o sea, sí que es un tramo de acelerar mucho, vamos con el acelerador a fondo, pero fijaos que estamos metiendo cierto giro de volante. Y luego, aquí, aunque no haya frenada como tal, sí que hay una levantada del acelerador, una reducción de alguna marcha, probablemente incluso si se llegue a tocar el freno por aquí. Entonces, si tienes un poco más de carga aerodinámica, aquí esto por supuesto lo vas a hacer más rápido, lo que significa que aquí vas a empezar con más velocidad, y en estos primeros metros puedes sacar algo de ventaja, no mucha, pero algo sí. Incluso para esta curva número 2, que como veis pues se frena mucho para la 1, se suelta, y luego cuando se está girando hacia el otro lado, o sea, aquí se gira para la 1 hacia la izquierda, luego hacia la izquierda, luego hacia la derecha para la 2, pues hay que levantar un poco el pie del acelerador, no se puede hacer a fondo. Cuanta más carga aerodinámica tengas, menos vas a tener que levantar el pie del acelerador. Por lo tanto, más rápido vas a hacer esto y más rápido vas a empezar esta recta. Ese extra de agarre que te permite hacer la curva más rápido conlleva una pérdida de velocidad punta por el drag, por ese arrastre aerodinámico. Entonces, lo que has ganado aquí, lo vas a perder aquí, en todo este tramo, un poquito más grande incluso. Sí, es verdad, pero me compensa. ¿Por qué? Porque luego esta zona también la voy a hacer más rápido, curvas 4 o 5, que las veíamos por supuesto ayer. Toda esta zona la vas a hacer mucho más rápido. Esta, cuidado, no tanto porque es curvas de muy baja velocidad, entonces ahí apenas se saca rendimiento de la aerodinámica, pero este trocito sí. Este último también, y esto es velocidad media. Con un poquito más de carga aerodinámica vas a poder hacer todo este tramo con un poquito más de velocidad. Entonces vas a perder mucho tiempo en la recta si tienes mucho drag, evidentemente, pero ese extra de carga aerodinámica te ayuda por aquí. Entonces, en resumidas cuentas, como norma general, si pones más carga aerodinámica vas a tener un rendimiento mejor. Pero equipos, por ejemplo, como Ferrari, como Williams, que tienen su fortaleza más en velocidad punta, que cuando ponen mucha carga el coche pierde eficiencia general, es decir, si pones poca carga aerodinámica, generas muy poco drag, pero como pongas un poquito más de carga, ya generas mucho más, ¿no? Por poner un ejemplo así rápidamente. Pues ese tipo de equipos van a sacar su ventaja también de cierta manera, es decir, es un circuito de alta carga, pero puedes jugar un poco y poner algo menos. No es circuito, por ejemplo, como México, que estás obligado sí o sí a poner configuración de mucha carga. Aquí es un circuito de alta, pero te puedes permitir poner un poquito menos, porque vas a sacar bastante beneficio aquí, vas a sacar bastante beneficio aquí quizá pierdas bastante. Es decir, es un circuito en el que si tienes menos carga aerodinámica puedes recuperar tiempo en el primer y tercer sector y perderlo en el segundo. El segundo es normalmente el más importante, donde más tiempo se puede ganar o perder, entonces por eso es mejor poner un poquito más de carga aerodinámica. Pero muy interesante, como decíamos ayer, mirar los tiempos por sectores. Si alguien va muy bien en el primero y tercero, pero en el segundo va muy mal, que quizás es algo que ya digo podemos esperar de un Williams, de un Ferrari, pues probablemente sea porque han optado por tener menos carga aerodinámica porque su coche funciona mejor así. Es decir, si todo el mundo tuviese el mismo coche, no tendríamos quizás esos cambios. Pero como no todo el mundo tiene el mismo coche, tú dices, oye, es que si pongo más carga aerodinámica, teóricamente es mejor. Pero es que genero tanto drag, en mi caso, que es terrible. Sin embargo, llega un Mercedes y dice, yo voy a poner más carga, porque yo, consiguiendo bastante más carga, apenas penalizo un drag. Pues perfecto, te viene bien esa jugada, ¿vale? Y luego, aclarados asuntos, espero haberme explicado bien, el balance aerodinámico como norma general quizás es mejor que esté un poco adelantado, porque es un circuito que, como veis, pues está levantando bastante el pie del acelerador, que se está constantemente girando un lado y otro. Veamos que tenemos un porcentaje en recta muy muy bajo, por supuesto potenciado porque esta recta se va haciendo con un pequeñito giro hacia la izquierda. Entonces, es un circuito que aparte de esta recta principal y este tramo también un poco, es un circuito de estar constantemente fluyendo. Fijaos que esto es la curva 3, es decir, que se va
metiendo giro hacia la izquierda durante bastantes metros, luego ya se endereza y luego de recta a recta pura tampoco hay tanto. Luego esto es todo fluyendo de un lado y otro, entonces tener un balance un poquito adelantado te ayuda a que el coche sea bastante ágil. Especialmente en esta zona que vas a bastante velocidad, que tienes que girar a un lado y otro rápidamente. Ese balance aerodinámico, te da más agarre en el tren delantero, puedes hacer cambios de giro más bruscos y además que el coche no sea excesivamente torpe, que no tengas que meter un volantazo forzando la dirección, forzando los neumáticos, se te sobrecalientan, en fin, un desastre. Por eso un balance aerodinámico adelantado suele ser mejor. Otra cosa es que el problema esté, digamos, dentro del piloto para controlar el coche. Si tú, por ejemplo, en esta curva de velocidad media tienes un problema para controlar el coche, sobre todo en salida, pues ostras, tener un balance atrasado te puede ayudar. ¿Por qué? Porque no vas a tener ese problema de sobreviraje, sino que vas a provocar cierto subviraje. Además vas a tener más agarre atrás. Es decir, consigues más agarre en el tren de apoyo del coche, por lo tanto vas a salir más rápido de esa curva y luego además vas a tener un coche que tiende a ser estabilizado por el aire. Por la mecánica no, porque pierdes agarre delante, es verdad, pero por el aire, así explicándolo de forma un poco abstracta, el coche se puede estabilizar, ¿vale? Técnicamente no es así la explicación, pero para que nos entendamos. Entonces, ahí sí que te puede ayudar, incluso en las primeras curvas, en esta que es la 4-5. Si es excesivamente subvirador, ostras, vas a perder tanto tiempo aquí que no te merece la pena. Pero bueno, también puedes jugar un poquito con eso. Por lo tanto, es un circuito de alta carga, de un balance quizá más bien adelantado, pero que permite a los equipos y pilotos jugar. Oye, ¿mi coche va mejor en menos carga? Pues poner un poquito menos. ¿Mi piloto está más cómodo con un balance más atrasado? Pues lo puedes atrasar un poco, no exagerado, pero sí que se puede jugar con eso, ¿vale? Y luego, otro tema que ha sido clave en las últimas carreras ha sido el tema de los frenos. Pensad que aquí, bueno, tenemos un circuito que se supone que también es de dificultad media para los frenos. Más o menos decían que el nivel de México, lo que pasa es que en México para refrigerar los frenos era mucho más complicado por esa baja densidad del aire. Aquí no tenemos un caso tan extremo. Entonces, si os fijáis aquí, decimos, pues 5 frenadas, pues bueno, apenas estos frenos no van a sufrir nada. Bueno, pero tened en cuenta que aquí se ha levantado el pie del acelerador, durante muchos metros, que a lo mejor no tiene que ser hasta el 0, sino que es medio gas poco a poco. Quizás se tenga que llegar a tocar un poquito el freno. Quizá aquí cuando se levanta un poquito también, que estas son las curvas más cerradas o la de otro que tenemos, que son como horquillas muy redondeadas y tal, que las veíamos ayer por supuesto. Pues para ese tipo de curvas, por supuesto, tener más carga aerodinámica te va a permitir hacerlas más rápido y no tener que levantar tanto, pero en función del combustible, del tráfico, del estado de la pista, del estado de los neumáticos, todo eso, quizá tengas que llegar a tocar un poquito el pedal del freno. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que no son 5 frenadas como tal, pueden ser 6, 7 incluso, ¿vale? Eso es importante. En cualquier caso, son frenadas que como veis es freno y tiro al coche. La 1 sí que hay que frenar bastantes metros, casi en línea recta. La última de la 12 también, pero el resto son prácticamente en giro todas. Entonces, tener un balance de freno atrasado te ayuda mucho, porque cuando tú pegues un toquecito, gira el coche. En este caso que has levantado el pie del acelerador reduciendo marcha, claro, cuando tú reduces una marcha, es una especie de retención, mejor dicho, no bloqueo, del tren trasero. Entonces el coche tiende a girarse. Es como si atrasases totalmente el balance de freno, ¿vale? Pero fuese solo un golpe. Entonces eso ayuda al coche a meterse en curva, mejor dicho. Entonces aquí te puede pasar eso, aquí te puede pasar eso. En estos pequeños toques de freno que aquí sí se ven incluso también, es decir, si aparecéis aquí otra montañita del freno y aquí otra, ahí te ayudaría mucho. Aparte, por supuesto, la retención del sistema de transmisión, que eso incluso se configura. Pueden ir jugando los pilotos con el volante. Pues ahora quiero que retenga más, ahora menos. Pues mira, si estás notando que hay cierta degradación en una parte del coche, que eso se está perjudicando a la degradación, bueno, a la degradación también, pero eso aparte te está perjudicando a la entrada del coche a pista o lo que sea, pues eso evidentemente tienes que ir configurándolo, ¿vale? Ostras, el coche me está de repente sobrevirando un montón cuando entro en curva, pues quitas retención o adelantas un poquito el balance de freno, que también se puede hacer, entonces eso es clave, ¿vale? No es un problema muy grave que la eficiencia de la frenada sea algo menor, es decir, que aquí por ejemplo esta frenada fuerte, aquí en esta frenada un poquito menos fuerte, la eficiencia sea menor, no pasa teóricamente nada, vas a perder un poquito de tiempo, pero lo que ganas en cuanto al balance, a esa agilidad del coche a entrar en curva está más que compensado, ¿vale? Es decir, ahí pierdes muy poquito a cambio de ganar mucho en el resto de toques de frenada. Y entonces, en resumen, un balance de freno más bien atrasado en toda la vuelta, se puede adelantar un poquito aquí y luego da tiempo a atrasarlo para las siguientes, y aparte la refrigeración no tiene que ser excesiva.
Lo bueno de eso, pues que dedicas menos aire, como decimos siempre, a refrigerar los frenos, por lo tanto puedes dedicar aire a generar carga aerodinámica o a reducir el drag o a las dos cosas. Por supuesto, se reparte ese aire. Y luego ya para terminar, temas suspensiones, pues básicamente tenemos muchos cambios de pendiente, de subida, luego bajada y demás. Ahí las suspensiones tienen que mantener mucho el agarre, porque claro, por ejemplo, en esta serie de curvas que son muy rápidas, pues bueno, tampoco es un problema porque al final el aire pues te está empujando el coche hacia abajo, lo pega y mantiene bien el agarre. Pero cuando tenemos esta curva de baja velocidad, ya el aire no empuja tanto el coche hacia abajo. Entonces son las suspensiones las que se tienen que encargar de esto, junto con alineación de ruedas, presiones, todo eso, ¿vale? Entonces, de esa forma, si tú pones unas suspensiones con mucho recorrido y demás, puedes garantizarlo, pero no suele salirte rentable en este caso. Suelen ser unas suspensiones bastante bajitas, bastante rígidas, sobre todo antibalanceo, es decir, que se opongan al balanceo, porque de esa forma la aerodinámica va a ser más eficiente. Entonces, aquí por suerte no tenemos un trabajo tan complicado como era en Austin, por ejemplo. Tenías que tener eficiencia aerodinámica, tenías que ser capaz de absorber los baches, de absorber algunos pianos muy agresivos, como también pasaba en México. Encima tenías zona de como muy bacheada, otra de mucha velocidad, otra de baja velocidad. Aquí es un circuito más de fluir como norma general, tenemos algunas horquillas así cerraditas en esta parte central del circuito, el segundo sector, pero como norma general el tiempo está en que el coche sea eficiente aerodinámicamente y que se mantenga, por supuesto, el agarre en prácticamente todas esas zonas, ¿vale? No tanto en estas dos horquillas, que también, pero no puedes sacrificar toda la vuelta a cambio de ganar tiempo en estas dos horquillas, porque entonces no te va a salir la cuenta rentable, ¿vale? Dicho esto, tampoco es un circuito de mucha tracción, es decir, donde salida de curva lenta sea muy importante. Fijaos que aquí, pues es una curva lenta, pero justo tienes una frenada otra vez y ya es curva casi media. Aquí tienes una curva de baja velocidad donde la tracción sería un poco más importante, pero es muy progresivo con el acelerador, o sea, poco a poco, y apenas tenemos tramo de recta, porque de hecho no es ni recta, se está girando directamente para el otro lado. Entonces, esa transferencia de pesos de las suspensiones a baja velocidad para garantizar el agarre tanto detrás para que el coche empuje bien como de delante para que no se pierda el agarre y el coche no trompe y tal, aquí no es tan importante. En México era un poco más importante, en Austin era muy importante, aquí en Interlagos no. Así que es como que hemos ido dando pasitos hacia otro tipo de circuito. México es más o menos mezcla entre Interlagos y Austin, digo más o menos, siendo más bien menos que más, porque encima estaba todo influenciado por el aire y demás, y entonces este circuito ya es más un poco de fluir, ¿vale? Esto ya es más, pues curvas rápidas un lado y otro, curvas media tirando a rápida, donde la aerodinámica vuelve a ser bastante importante, tanto en la cantidad general que generas como en la eficiencia, porque por supuesto además si generas un poquito más de carga aerodinámica, pues vas a tener mejor apoyo en los neumáticos y vas a degradar también bastante menos. Así que sé que son muchas cositas. Por supuesto, en Level Up Academy tenéis explicado de principio a fin todo el tema de los reglajes, cómo analizarlo con ciertos programas de telemetría, como con Race Studio, con Wintag, con el que vosotros queráis. Tenéis cursos de cómo utilizar esos programas, tenéis cursos de analizar datos de telemetría también para pilotaje, cursos de pilotaje, cursos de estrategia. Tenéis absolutamente todo lo que podáis imaginar relacionado con el automovilismo, la formación más completa y encima la más económica. Son 15 euros al mes y tenéis acceso a todo. Y no es que tengáis que estar un mínimo de 20 meses, no, si queréis estar 1, si queréis estar 20, pues 20 también, por supuesto, pero os podéis dar de baja y de alta todas las veces que queráis sin ningún problema. Así que espero que os paséis por allí lo que queráis aprender más de automovilismo, tanto real como virtual, que tenéis además setup para Sim Racing, que me los podéis pedir y salen a la carta. Es decir, tú me dices, oye, necesito este reglaje para este fin de semana. Pues te lo preparo y ya lo tienes para ti sin pagar nada, ¿eh? O sea, en esos 15 euros al mes está incluido absolutamente todo. Así que echadle un buen vistazo, que además tenéis soporte para dudas, soporte para reglajes en caso de que queráis pulir cualquier cosa, tenéis los certificados, en fin, tenéis de todo. Echadle un vistazo de verdad que os va a merecer la pena. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después del Gran Premio haciendo un buen análisis.